Hola, hola, ¿cómo va? Me quedé charlando un rato con el Pato Méndez, que anda con nostalgia. ¿Nostalgia? Sí, anda con nostalgia. Extraña la composición del primer director y la primera junta. Le digo, no, que eso ya pasó. Pasa que él cubrió. Hola, ¿cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Él cubrió en diferentes momentos, sobre todo antes de la constitución de lo que se llama ahora país. Y entonces tiene nostalgia, los unitarios y federales. Ah, Él le reportaba, Mitre, sí. Bartolomé, Bartolito. Entonces él venía. Tiempos más sencillos. No, enfermos de poder como unos cuantos. ¿O te imaginás Roca? ¿O te imaginás los alcinistas y los mitristas? ¿Sabe esta historia algo? Algo. Algo. Por eso. ¿Vos te imaginás un tipo que vivía en Buenos Aires de Yaqué y todo y venía uno de los muchachos de los caudillos? Había que sentarse a negociar Sí, eso. yo no hubiese podido en esa época, ¿viste? Bueno, que no pero había eran muchas también mujeres otros códigos, ¿no? Claro, claro, esto de ser mujer. Por eso esas muchachas de la Zurduy y tantas otras que acompañaron. Igual que curioso cómo se resignifican algunas de estas figuras, ¿no? El hecho de que una de las principales organizaciones de Javier Milei hoy se llame el argentino Julio Roca. Y bueno, Hay un tema de... un rato. Pero fíjate, yo pienso, Julio Roca. claro, y esto lo sabe mucho aquellos que saben historia, la generación del 80, que eran conservadores. Lo que pasa es que la Argentina fue loteada, a diferencia de Estados Unidos, y no quiero decir que Estados Unidos está bien. Los tipos, bueno, todos estos muchachos que se llaman originarios, ellos los llamaban indios, hay que liquidarlos. Y hasta donde te dé la fatiga del caballo, ahí vas a hacer. Entonces hay grandes extensiones, en muy pocas personas. Esa es el germen, o qué sé yo, el núcleo parte de la un desigualdad, país ¿no? grande. Artigas fue uno de los pocos que Ahí daba está. prioridad a los pueblos originarios, ¿no? Ahí Decía está. que había que integrarlos más que Pero eran todos aniquilarlos. estancieros. Uno dice Rosas, Artigas, eran todos estancieros. Ujú. Que le daban más derechos unos que a otros porque tenían la esclavitud. Hoy quiero decirles que hoy a las 11 de la noche sale un mano a mano con Felipe Piña, que hice para Radio Nacional, espectacular, donde nos enseña precisamente esto, qué es civilización y qué es barbarie, ¿no? Ujú. En AM870, pero aparte después lo escuchás por podcast. Hoy me acaban de decir, Luis, Mabel y todos y todas, nuestro espacio, nuestro canal, Diputado TV, se ve mucho en el después. Porque en realidad todo se ve en el después. Ayer me llegaron mediciones de cómo rebota, que hago el noticiero de la tele pública, no en la pantalla, en las aplicaciones. Estoy entre quinto y sexto, es un montón. Estoy arriba de 8 escalones, qué sé yo, con todo el equipo, con toda la gente que lo hace. Es decir, hay otra lógica para poder construir pantalla, imagen y discurso. Ya no se Hagas tiene- lo que hagas. Ya no se tiene tanto cable. La mayoría de mis amigas no Y es tienen un montón cable, de ven guita. todo por YouTube. Es un montón de plata. Hoy tenés 15, 20 lucas, porque además, ¿cuánto tiempo, sobre todo urbanamente, cuánto tiempo estamos en casa? Apenas un tránsito, para descansar, para asearnos, para encontrarnos con la familia, pero es todo un ratito. Ujú. Estamos más arriba de los medios de transporte, subiendo y bajando escaleras, que en casa a lo mejor mirando una ventana tomando mate, aunque estés ocupado. Las idas y vueltas de la pandemia, ¿no? De la pandemia, que no es un tema menor. Bueno, yo venía hoy en mente, después me acordé que hoy iba a haber reunión de comisión de juicio político. Y dije, no, Horacio, si la levantó, me lo contó Gonzalito temprano. ¿No, Mabel? Me lo había contado temprano. Entonces dije, no, entonces me habían dicho que a lo mejor se hace el jueves. Entonces hay que reorganizarse. Es cierto que hay un día después de las elecciones, ¿no? Hay un día ¿No? después de las elecciones, todavía Muy rápido, no lo vemos. era muy rápido, ¿no? Sí. Pasaron menos de 48 horas de las elecciones, un resultado con mucho impacto. Hay muchos diputados que están Claro, hay muchos que están lejos de Buenos Aires. en por viaje. ejemplo. Hoy hablaba con uno importante del oficialismo que estaba manejando hacia acá. Recién se están acomodando, ¿no? Sí. Usted está hablando de manejar. Recién, en este mismo momento, se acaba de levantar la medida de fuerza de los maleteros que tiene sin operaciones Newbery, que es la cabecera del Aeroparque de Buenos Aires, y Ezeiza, al mundo.
Probablemente Según- por eso venía manejando Seguramente, este diputado. seguramente, sí, seguramente. Ayer hubo una reunión igual acá en la Cámara de Diputados con diputados y diputadas Ah. del Frente de Todos que forman parte de la Comisión de Juicio Político para ver cómo ¿Y seguir cómo sigue? y también para hacer un poco de Explica- catarsis, ¿no? Después de los 30 bien, puntos para de encontrarte Javier con Milei, pares, claro, hubo una está primera bien. instancia de, bueno, che, ¿Y ¿qué ahora qué hacemos? hacemos? ¿Ahora qué Claro. hacemos? Y una vez superada esa instancia es, bueno, ¿qué hacemos puntualmente con el juicio político en un escenario? Que el oficialismo quedó muy golpeado, que Juntos por el Cambio quedó muy Claro, golpeado, claro. que recordemos que Juntos por el Cambio quedó muy golpeado. ¿eh? sí, Muy fue una golpeado. derrota muy grande, más allá de El el oficialismo foco estaba ya la interna. está haciendo su catarsis, pero digo, y están haciendo un programa a ver cómo la seguimos. Pero Juntos por el Cambio puso muchas Ujú. fichas Sí. y mucha plata. Bueno, ahí tenés Mucho la, plata. la mezcla entre todavía los festejos de Patricia Bullrich de haberle logrado ganar a Horacio Rodríguez Larreta y A bueno, un aparato, en realidad es un a un aparato. aparato, sí, que ¿Y quién fue el ganador? Macri. Un festejo medido, ¿no? De Patricia Bullrich, muy medido. Sí, qué sé yo. No, tenía para festejar que se había impuesto en la interna, pero en los números globales, como dicen ustedes, esperaban mucho más. Bueno, vamos a ver qué pasa para adelante. Bueno. Estoy viendo, María, reuniones enfocadas en investigar la causa de coparticipación. Sí, Este ¿cómo es todo un sigue ese tema? Antes de venir para acá, con productores de un lado y del otro, uno por suerte tiene este espacio y algún otro, me dice, Horacio, ¿no querés? Viste, porque nos vamos sugiriendo, entre periodistas, productores y compañeros, nos vamos sugiriendo temas. Horacio, ¿viste que no están los gobernadores? ¿Cómo no están los gobernadores? Le hablo a quien Sí. me habla. Y no, porque el candidato de Cristina era Guado y los gobernadores propusieron para que sea Massa, entre otros. Y los gobernadores ahora no aparecieron. Más allá, olvídate del candidato, Ujú. las cosas que pasaron en las provincias. Sí. Entonces, ¿dónde están los gobernadores? Venían urgente acá. ¿Cómo se llama? El Consejo Federal de Inversiones, que Sí. se reúne. Sí, Son días de mucha dinámica. sí, teniendo en cuenta que todas las provincias que habían desdoblado arrasó Javier Milei Por y el ejemplo. peronismo. Pero licencias para futuros No, te adoptantes. cuento un poquito antes sobre cómo sirve el juicio político. Dale, si por te favor. parece. Sí, claro. Hubo una reunión el día de ayer, se va a terminar de definir seguramente a la tarde o a la noche. Hoy. La idea era convocar para el martes que viene. Era sí o sí dejar esta semana para que se acomoden todas las fuerzas políticas después del resultado Claro. electoral, que encima fue mucho más sorpresivo del que esperaban. Claro. Se acomodan esta semana y el martes próximo. ¿Qué es lo que pasa? El martes ver. próximo está convocada la sesión de la oposición por la ley de alquileres. Para un minuto. 5 segunditos. Sí. El feriado del 17 se traslada al lunes 21. Es decir, que el lunes es feriado. Es decir, que el martes puede pasar todo o nada. Semana corta, como se Semana dice en el corta. Congreso. Sí, claro. Sesión digo, convocada. Sábado, domingo, lunes, chao, hasta el martes. Así que seguramente es el jueves. El jueves. Sí, el jueves. No el próximo. Exactamente. Este no el próximo. No el próximo, con a capítulos ¿Qué que quedaron hacemos con abiertos. San Martín? ¿Qué le hacemos a San Martín? Los Ya- festejaremos con el feriado comiendo Claro. asado. Digo, pensar que uno tiene que recordar a todos estos hombres que fueron referentes en la historia en el día de su muerte. No, se hace, es una discusión de lugar común de hace un rato largo. Pero nunca entendí eso. Nunca lo entendí. El paso a la inmortalidad, se le El dice. ¿no? paso a la inmortalidad. O sea, qué sé yo. Una vida tan intensa, tan referente, tan luminosa, con claros oscuros. Y el día que se murió afuera. Se murió afuera, en el exilio, Rivadavia no lo quería, el proyecto no lo quería. Es raro todo eso. Y viene acá, dice, no, porque el tipo era masón, ponelo, no lo pongas adentro de la iglesia, ponelo afuera. Mucha grieta, ¿no? Mucha grieta. Rivadavia hace los negocios con los ingleses. Estamos a metros de Rivadavia, le regalamos toda una avenida. Le regalás el centro de una plaza como Plaza Miserere para que descanse en paz. Qué loco, ¿no? La historia. ¿Qué personaje de la historia te gusta a vos? A ver. Así que charlamos un rato. Bueno, Artigas, lo que hablabas antes, me parece muy interesante. Por eso, a contracorriente. Él decía que en los organismos públicos de la época había que integrar a los pueblos originarios. Era casi un distinto en eso, ¿no? A los paisanos. Ujú. Así terminó también, ¿no? Este corrido. Esa República Oriental. La República Oriental. Y además esa República Oriental también tenía que ver con nuestra Mesopotamia. ¿A vos cuál te gusta? Sí, San Martín, Libertador de Martín. América. ¿Y de las muchachas cuál te gusta? Viste que no. Hubo un proceso en los últimos 10 años, 15 años de Empiezan a recuperar. rescatar, más allá Es Juana de Eva, Zurduy.
Juanito. Juana Yo Zurduy. puse el día de la elección a Lanteri votando por primera vez. Esa mujer que fue médica. Había que mirar a los ojos, ¿no? ¿Usted quién es? Yo soy la señora Lanteri. Y soy yo de mí misma. ¿Sabes con quién hablé ayer? Un rato les lo recomiendo con Liliana Hendel y con la Dora Barrancos, que reivindican no solo cuestión de género, sino la dignidad humana, que es un poco más grande. Hay que ver ahí, viste ayer que Javier Milei volvió un poco a dar todo un raíz de entrevistas televisivas después de mucho tiempo de ausencia. Hizo una Fantino con mucho rebote, en que cuando iban precisando algunas de las propuestas que tenía Javier Milei, uno de los focos del debate es qué hacer con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasó ahí? Que si ¿Qué pasó? Lo que pasó fue, vos te fijás en el programa de gobierno de La Libertad Avanza y ellos defienden la noción de la vida desde la concepción, ¿no? Son totalmente en contra del derecho de las mujeres a decidir. Entonces, bueno, y Fantino le pregunta puntualmente, bueno, ¿qué harían ustedes con una ley del aborto que fue resultado de un gran debate acá en el Congreso, de el respaldo de una parte importante de la sociedad, de los movimientos feministas, que no es tan fácil ir atrás después de todo el debate. Dijo, bueno, yo haría un referéndum, que sería hacer una consulta popular. Básicamente, llevar la consulta popular, en el cual, a partir de si la mayoría de la población sostiene que quiere ir atrás y quiere penalizarlo nuevamente, él avanzaría en ese sentido. Igual, de todas maneras, a ver... Por cada proyecto, por cada ley, va a ser una consulta popular. Exacto, vas a plantear... primero va a ser carísimo. Es inviable. Que tanto le interesa a Milei el tema del costo. Decían la Barrancos y la gente... Estados Unidos hace 60 años tenía ley de aborto, pero hay algunos estados que volvieron para atrás y no anularon. Esa es la... ¿Qué sé yo? Bueno, don Bravo, ¿hizo tarea para el hogar? Hice tarea para el hogar. A ver, un proyecto, ¿por dónde va a ir? Es un proyecto que tiene ya dictamen. En el caso, en algún momento, tanto oficialismo como oposición van a convocar a una sesión. Todavía, como hablábamos antes, están los espacios políticos asimilando los resultados de las elecciones, pero se habla de una posible sesión para fin de mes. Este es un proyecto que tiene dictamen y tiene consenso, así que podría integrar un temario de una posible sesión en el momento que se reanude la actividad en la Cámara. Es de Jimena García y Fabio Ketlas, del radicalismo, y también hay otro proyecto de Carlos Selva, del Frente de Todos. Así que en el dictamen lo que hicieron fue, juntar los dos textos. Es como para que haya una trazabilidad de todo lo que es la pesca, los productos, desde la pesca propiamente dicha hasta la comercialización, ¿no? Abarca toda la cadena de distribución. El objeto del proyecto es garantizar el adecuado control de las normas de procedencia, salubridad, seguridad y sostenibilidad del recurso pesquero. Vemos cómo hay una fuerte actividad en el sur argentino. Esto también, más allá de garantizar las condiciones de salubridad del pescado, también tiene como propósito que haya un control mayor en cuanto a la pesca para que sea sostenible el recurso. Regiría el proyecto, en caso de avanzar, para todo el territorio nacional, y lo que decíamos, ¿no? Sobre toda la cadena, sobre las operaciones de captura, traslado, transporte, industrialización cuando tiene un proceso el pescado, comercialización de productos y subproductos de la pesca. Una pregunta, don Martín. ¿Hace cuánto que no come pescado? Me gusta mucho el pescado. ¿Hace cuánto que no? ¿Hace cuánto? No era la pregunta si le gusta. Ahora ¿Hace cuánto que no come? 2 días, 3 días. Muy bien. El fin de semana. ¿Y a quién se lo compras? A la pescadería del barrio. ¿En qué barrio vive? Está bueno. Yo tengo que preguntarle muchas cosas. Está bueno el proyecto. Yo confío en la pescadería de mi barrio, pero está bueno este proyecto para que garantice. ¿Dónde vive? Lo están viendo en todo el país. Yo vivo. ¿Dónde vive? Yo vivo en Villa Elisa. ¿Dónde queda Villa Elisa? Partido de La Plata. Queda cerca y no tanto, unos 40 kilómetros. ¿Y compró pescado de río o pescado de mar? No, por lo general es pescado de mar. Pescado de mar. ¿Y cómo lo prepara? Aunque pescado de río también es rico, ¿eh? Pero yo nunca le pregunté si no era rico. Yo le Pero pregunto, si hay pescado, yo compro lo que me recomiendan en la pescadería. Claro. Si hay pescado de mar o pescado de Pone río. pesca del día. Bueno, ¿y cómo preparó ese pescado? ¿Qué compró?
A ver, ¿usted habrá comprado pollo de mar? No, pollo de mar no. No compró. No, ¿Qué no, compró? No elijo tanto pollo de mar. Elijo, creo que la última vez compré pescadilla, Bien. ¿Tiene mucha carne? que me ¿Poca recomendaron espina? muy sabroso, muy rico. ¿Y que le pone aceite de oliva y lo manda al horno? El abadejo muy rico. Abadejo me gusta. Sí, riquísimo. Riquísimo. Lenguados muy rico. Lenguado. Lo que venga fresco, ¿Cuánto vale el kilo? ¿3, 4 lucas? la verdad que no sé. Yo Pero la pucha compro me menos. agota. Bueno, cambian, Vuelvo. varían. Compro menos, compro 600, 700 gramos, entonces no sé cuánto está el kilo. Yo le hago una pregunta. Y esto le pregunto también a la niña. Lo mismo que el pollo viene absolutamente congelado. Es decir, de esos 600 gramos, 200 o 300 son agua. Ujú, ¿O no? sí. Sí, claro. El Lo pescado puse- no siempre, ¿eh? Esta pescadilla que compré, le digo que no estaba congelada. No estaba congelado. No. Bueno, ¿y cómo la preparó? La preparé con, sí, un poco de aceite de oliva. ¿Y lo puso al horno o lo hirvió? No, Lo saltó. Claro, saltado. Sí, son 5 o 10 minutos para Qué que no se rico. seque, ¿Y le ¿no? puso cebollita? Le puse cebolla, morrón, Qué rico. ajo, aceite de oliva. Me encantó. ¿Y eso con qué lo acompañó? ¿Con arroz? Unas papitas. ¿Al horno? Ya le digo todo el menú. No, es como una... No quiero decir la marca, pero es la que va sobre la hornalla. Papas que van No. sobre la hornalla, me vuelve loco. Ah, no, el pescado. Ah, un momento. Sí, las Y- papas al horno, papas al horno. No, pues yo pensé que usted la papa la ponía en papel metalizado y la ponía... Ah, es no. otra opción, Pero Claro, no. Y la rocía con aceite y le pone romero y queda rico. ¿Te ¿o dan no? hambre? Si quiere le hago más la cabeza, espere. Ya estamos. sí, Sigamos. llegando. ¿Único plato? Único plato, sí. ¿Cómo puede ser, Luis? Luis, mírame. A mí, ahí está. Porque cuando nosotros éramos chiquitos, Mabel también, es una muchacha joven, pero esta la vas a ver. No sé, la casa a lo mejor de Martín Bravo y la casa de María Caperata puede ser. Había primer plato, segundo plato. Los argentinos comíamos. Entrada, plato principal y postre en casa. El postre habitualmente, en la semana había fruta. Siempre había fruta. Y en la mesa de la casa había una frutera. Primer plato, ¿qué podría ser? Podría ser huevo pisado con cebolla. Ahí está. Matambre con un poquito de ensaladita rusa. No me mire así, le pido No, por favor. el había nombre que grande. preparar todo eso. Me parece, imagino que había alguien que se podía encargar de Sí, cocinar todos alguien que esos estaba en la platos. casa. Y después repartía entre la tarea de la casa y tarea para sumar algunos mangos. Yo no como ni postre, ahora que lo pienso. Y Un yo solo plato. lo lamento por su nutrición. Pero yo les aconsejo, como la quiero bien, incorpore colores de frutas. A la mañana como fruta. Bien. el desayuno como cafelata. ¿Usted come fruta? Sí. ¿Qué Sí, comió hoy ¿Qué comí hoy? de fruta? Hoy no. Ya Hoy falta. desayuné tostadas. Están Pero muy buenos bueno, los pomelos. ¿Qué le ahora. puso arriba de la Le- tostada? falta todavía. De postre puede ser alguna fruta. Bien. ¿Qué le puso arriba de la tostada? Mermelada Mermelada. ¿De durazno, de frutilla, de ciruela? de frutilla. De frutilla. Bueno, ¿estaba rica? Muy rica. ¿Toma mate en su casa? Tomo mate. Sí. Sí. Avívate. Bueno, sigamos con esto. Digo, para, si no, queridos amigos, un poco largueli, ¿no? Si no, es un recreíto, ¿no es cierto? Pero es verdad, nos dio hambre. Bueno, para... ¿Tiene hambre? Pido y- algo. ¿Qué viene puedo pedir ahora? Viene el mediodía y ¿Qué quiere que le me pida? haría un pescadito, por ejemplo, ya que estamos hablando. Un pescadito. A mí me gusta mucho el filete de merluza. Para, pero son todos chiquititos y congelados. Te saludan. Hola. No como pescado. ¿No? No, no, sí debieras que esté- comer. Debieras Sí. comer. Debieras comer. Son pescados, estos que acabamos de mencionar, 3 lucas larga el kilo. Es caro el pescado, ese Sí, es el tema. claro. Mucho más Porque caro. en realidad, en la Argentina, qué sé yo, mal diagramada, Com- mal cocinada. De todas maneras, qué sé yo. comparado con la carne, no es caro. Pasa que la carne te rinde más, dirían las señoras y señores Así que es. cocinan. O agarrás, yo compré el otro día 1,5 kilos de paleta, 1,5 kilos de paleta, la cortamos en cuadraditos, la saltamos, la mezclaste con un paquete de fideos y comimos 4. Ujú. ¿Qué quiere que te diga? Le echas unas verduras y más todavía. Y tengo 2 muchachos que te comen la mano. Pará, la mano no, le dije, Joaquín. Entonces, te rinde, un pedazo de 1,5 kilos. Lo cortás todo en cuadraditos, lo saltaste, hiciste la pasta, hiciste un poquito de tomate con cebolla,
Mezclaste todo y comimos tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? How are you? Bueno, hoy a la tarde se van a juntar el gobierno nacional con algunas empresas por un nuevo acuerdo de precios para ver cómo va a impactar el ajuste evaluatorio pero de esto ayer. Quería decir, el tema de la devaluación es un tema, pero quiero decir otra cosa. El tema de los traslados, ese bicho, por más cerca que venga, el decir quiero eso, solamente de viaje, entre el barquito que lo captura, la cámara frigorífica que lo contiene para el distribuidor que lo lleva al negocio, tenés más de la mitad. Más de la mitad de lo que compramos es ida, vuelta, ida, vuelta. Son esas logísticas locas que tiene la Argentina y distancias importantes. Hoy un litro de nafta, ¿cuánto vale un litro de nafta? Había un proyecto que no avanzó, me acuerdo de Germán Martínez, lo desarrollamos acá, para hacer varios mercados en todo el país. Mercado de cercanía. Como el mercado central, claro. Claro, porque muchas también veces lo tiene Arroyo eso. Hoy lo vi a Arroyo, Claro. lo saludé a Arroyo. Mercados de cercanía. Un producto que viene de Mendoza mira qué lindo. a Buenos Aires y Mirá qué vuelve lindo. a Santa Fe, por ejemplo. ¿Qué es eso, Luis, querido? Ahí Mira tenemos para... los bichos que saltan. Pececitos. Eso en Corvina es eso. Cuando saltan en... No, esto es otra cosa, esto es industrialización. Pero en el sur, la Corvina. Qué rico la Corvina. ¿Pescás? ¿Yo? Sí. No, es un embole mal. A mí me mola también. Hay algunos que... No, imposible. Hay algunos que saben pescar con esa... Con mosca. Con mosca. ¡Qué bárbaro! Hacen ese vuelo. Mirá qué lindo que es. Eso lo hice 2 veces en mi vida viviendo en Mar del Plata, arriba de... Es precioso. ¿De un barco pesquero? Barco pesquero. Tenés que tomarte 2 Dramamine, un cóctel de Dramamine, que es una pastillita antináusea, pero es bárbaro. Esas son anchoas, esas son anchoitas. Anchoitas a la parrilla me encanta. Es un tema también los barcos, no bueno, estos, ahí tenés, pero es un barco de altura eso. Los más grandes que hacen pesca de arrastre, ¿no? Y hacen un desastre. Sí. Hacen un desastre. Porque vos decís, bueno, es la época de... Y cuando vos tiraste agarran porque ahí todo atrás... Y el resto lo descartan. El resto lo descartan. Eso es a la mañana muy temprano. Mirá. También debería tener más control, sí. Prefectura hace lo que puede. El tema de las ciudades pesqueras, esa cuando vienen los chinos y hacen toda la ronda, o los españoles, mirá la... Uy, qué linda imagen. ¿Cómo se llama el pescadito de Disney? De Buscando a Nemo, Nemo. Nemo, ahí está Nemo. Mirá Pez payaso. Las algas. El hombre ha hecho un desastre. Ahí está, ahí tenés las redes. Yo era chiquito, eso es nuestro sur o Brasil, puede ser. Mira la fuerza que tiene esa polea. La fuerza de la polea. El tipo que inventó la rueda es un cabrón. Ahí lo tenés, mirá, ahí lo tenés. Qué maravilla, me encantó. Esto es televisión. Esto es televisión pura. Televisión pura. Gracias a Diputado TV. Mirá, y levanta la red más grande y la red más chica. Y después seleccionan. Y después tenés que coserlas esas redes. Porque los animalitos, antes de ser capturados, van mordiendo. Ahora son de plástico, pero en una época, yo tengo recuerdos, como toda la infancia le hice en Mar del Plata, de los viejos tanos sentados en la banquina cosiendo las redes. Una imagen inolvidable. ¿Saben? ¿A ustedes les gusta la pintura? ¿Los dibujantes? Juan Carlos Castaneo fue un gran dibujante y pintor argentino. De eso tiene un montón. Mirá, ahí está. Ahí tenés la red como si fuera un tubo. Todas las gaviotas saben de qué se trata, ¿no? La tienen clara las gaviotas, ¿no? Y ahí lo tenés la noche. Espectacular. Muy bueno está. Muy bueno. Me encantó. Hay que iluminar, ¿eh? A ver si... No, mira lo que es ese animalito. Le cortaron el anzuelo y ahí arrastra. Ahora con el dron podés hacer maravillas. Eso es un dron. Mirá. La sombra. Lástima. Bueno, ahora vamos. Bueno, lo que hablábamos de toda la comercialización, el proyecto lo que propone es que los productos deberán estar etiquetados para permitir su trazabilidad desde la captura
hasta el comercio minorista. Esto lo que aclara también el proyecto es que es tanto para el mercado interno como para la exportación. También dice que todos los operadores deberán registrarse ante la autoridad de aplicación. Define operadores el proyecto como todos los que participan en la captura, crianza, embarque, transporte, distribución y tendrán que identificar el buque pesquero o la unidad de producción acuícola. Esto también lo que hablábamos antes, como para que haya un mayor control en cuanto a que quede definido cuál es el barco y dónde hizo la pesca, ¿no? También dice el proyecto que la especie, la fecha, también esto es lo que tiene que quedar registrado, ¿no? La especie, la fecha de captura o producción, la localización geográfica de la captura, el modo de pesca utilizado, las cantidades en kilos o el número de ejemplares, los proveedores, los destinatarios inmediatos, si ha sido congelado o no, y también la fecha de expedición. Bueno, varios detalles, como para que bueno, esté toda la trazabilidad, todos los datos de la trazabilidad en el producto. A ver, en la próxima placa, el proyecto también establece un plazo de 3 años para los productos que son destinados a la exportación y hasta 5 para los operadores en el mercado interno. Tiene algún costo el proyecto porque lo que brinda es apoyo financiero a las empresas para que cumplan con la normativa. Y creo que hay una placa más. La siguiente, que es que sobre las sanciones a los infractores, ¿no? Ahí tenemos el apercibimiento, multa entre 3 y 10.000 salarios mínimo vital y móvil, fija el proyecto, suspensión de la actividad a medida que se van profundizando las sanciones, ¿no? Clausura del establecimiento entre 5 y 30 días e inhabilitación para realizar la actividad o clausura permanente del establecimiento. En este momento no hay este control. El proyecto tiene dictamen de las comisiones de intereses marítimos y presupuesto, está listo para ir al recinto. Y bueno, parece algo difícil de controlar esto que hablábamos de la pesca ilegal, pero sería un buen paso. Y también el proyecto en los argumentos lo que dice es que tanto la Unión Europea como China, Japón y Estados Unidos ya exigen trazabilidad. Por lo que, bueno, Argentina, en caso de que esta ley se sancione, se estaría adecuando a algo que está avanzando en otros países. Después, bueno, cómo se controla justamente China, es uno de los países que lo pide y sabemos que los barcos chinos están en el mar argentino haciendo pesca ilegal o ahí al límite, ¿no? Bueno, saludos de Mex Urtiberea para ustedes que nos está viendo. Saludos a mi querido amigo Mex, que quiere armar un FA de periodistas y me iré a cantar y a tomar vino. ¿Está bien? Perfecto. ¿Puedo? Absolutamente. Yo conozco a Mex, me estaba cerrando los ojos, haciendo, antes de cha-cha-cha y todo, Magazine for Fight. Bueno. Magazine for Fight. Magazine for Fight. ¿Te acordás, Mabel, de eso o no? ¿Sabes quién lo producía eso? Emilio Cartoy Díaz. Hubo un tiempo. Claro, estaba Violeta. Yo ahora le voy a poner Magazine for Fight. Magazine. Después vino, bueno, después desembarcaron todos con cha-cha-cha en América. ¿Cómo nos divertíamos con él? Y cada uno, como le faltaba gente, lo disfrazábamos y hacíamos cosas. ¿Sabés quién estaba aparte de Emilio? Estaba el hijo de Tato. Estaba el Borestein, claro. Que andaba enamorado en esa época. ¿Con quién estaba enamorado? De una muchacha que después de Camila, que después, pobrecita Camila, le pasó de todo. Pero buena gente, creativos. Es lindo hacer televisión creativa, está bueno. Hizo una serie muy buena, Mex, las 13 esposas de Wilson Fernández. No sé si estoy... Ay, contame, esa no la tengo. Esa. Esposas muy buenas. Salía en la TV pública y está en YouTube. Son 13 capítulos. Yo lo quiero mucho, Mex. Y es muy buena esa serie. Hace unos años fue. Buena gente. Conocí al papá hace mucho tiempo de todo eso, ¿no? El padre hacía El abogado del diablo. Lo hacía con un cura. Y entonces traían un invitado y hacían
las dos miradas de la tele. Desde la tele, en viejo Canal 7. Bueno, queridos compañeros y compañeritas, estamos en 12:30. Ah, qué bueno, vamos a tener una oportunidad de hablar con un hombre que tiene una responsabilidad importante, no solo dentro del mundo parlamentario y la política, sino en el mundo de la cultura parlamentaria y en... ¿Estás leyendo algo? ¿Fuera de la diaria? Sí, siempre estoy leyendo alguna novelita. Terminé novelas, que son, viste, que son más. Sí, terminé Fortuna hace muy poco. Ah, lo leí, yo lo dejé en la mitad, ¿no es cierto, Mabel? No me puse de acuerdo. ¿Lo dejaron? Sí. A mí me gustó. Sí, no me... Mirá que yo digo, no es como en el cine, que yo me levanto... ¿Vos te levantás en una película que no te gusta? No, nunca. Nunca en la vida me levanté en el cine. Podés decir, bueno, a lo mejor la próxima escena me engancha, sí. No, pero en el libro podés ir y volver, sí. No, me enganchó. Y ahora estoy leyendo el B3 de Carrer sobre lo que fueron los atentados del 2015 en París. Ah, eso en me interesa. diferentes Me lo iba a comprar eso. Está muy bueno. Trabajábamos juntos ahí en Riobamba y fue el ataque a, ¿cómo se llama? El ataque a Bataclan, ¿estás a Bataclan. Y después, ¿cómo se llamaba la revista? El diario. Hebdo. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, que fue unos meses antes. Sí, eso lo relatamos en tiempo real en la querida Riobamba. Tanto para contar como con quien nos vamos a encontrar. Dale, venga. Qué bueno poder charlar con vos. Hoy pensé sin querer en vos, Selva, no solo porque después me encontré con el equipo de producción que me dijo que vamos a charlar, porque me bajé del colectivo una cuadra antes de la biblioteca del Congreso. Venía caminando, dije, no voy a ir por Rivadavia, no tengo ganas de ir por Rivadavia, voy a ir por acá, y entré, vi hall, y me debo sentarme tranquilo, no solo a mirar, sino a organizar algo en ese querido auditorio. Y te voy a proponer algo, me parece que lo podemos hacer juntos, con la gente de la radio, a que le agradezco un montón, la gente de la radio del Congreso, hacer algo que tenga que ver con los 40 años ahí en ese auditorio. Y entonces venía a pensar, le digo, voy a charlar con Cel. Después me encontré con Mabel y otros productores, me dijeron, ¿sabés qué vamos a hablar? Con Cel. Digo, qué bueno, porque justo dije, este auditorio es maravilloso, tenemos que armar o un reportaje abierto, a quien nos pongamos de acuerdo de este mundo parlamentario. ¿Qué te parece? Está bueno eso, ¿no? Bueno, buen día. Sí, un gusto. Realmente vos sabés que en estos días vamos a estar oficializando en ese auditorio que a vos te gusta. Sí. Tenemos el honor de que se va a presentar el libro de la masacre de San Patricio. Estamos al habla. Mirá vos. Dios quiere, la semana que viene. O sea, el auditorio ha ido siendo, por suerte, un punto de referencia para presentaciones de muchísimas exposiciones literarias. Bueno, y para nosotros es un orgullo poderlo recibir. Y esto que vos decís, vos sabés que nosotros hicimos la muestra. Disculpame que te interrumpa un segundo. Para aquellos que a lo mejor no saben de qué estamos hablando, hubo una matanza de curas palotinos en el barrio del Bajo Belgrano, una noche cualquiera, en plena dictadura. Y exactamente. Entonces, estás pensando también en esas otras historias para armar. Está muy bien. Sí. Los curas palotinos tienen mucho que ver con mi ciudad, con Mercedes. Los 5 estuvieron en Mercedes. Después el asesinato fue acá, la masacre fue acá. Pero tenemos una relación con toda la historia de los palotinos. Mercedes tiene una fuerte comunidad de palotinos. Mira, eso no lo sabía. No lo sabía. Sí. Tiene ese paso por la historia trágica de la Argentina, pero además la iglesia San Patricio de Mercedes es una de las más bonitas, te digo, de estilo gótico. La tengo que conocer, yo no la conozco, ¿no? No, es preciosa en todo sentido. Tiene, no me acuerdo si son 37 vitraux, pero además tiene un órgano y esto no es una exageración, no me acuerdo si es el segundo o el tercero más grande de Sudamérica, de 4 teclados, con todos las flautas. Bueno, es un espectáculo. ¿A cuántos kilómetros, los que nos están viendo, a cuántos kilómetros de Capital Federal está Mercedes?
100 clavaditos, 100 Bien. justitos. Es decir, para el fin de semana, 100 para justitos. aquellos que disponen en una ciudad que cobija. Sí, sí, con mucho orgullo lo decimos, es un buen destino de fin de semana. Lo que decimos siempre, Horacio, es que también hay muy buena gastronomía, lo cual complementa un viaje de fin de Naturalmente. semana. Pero tenés por supuesto, una importante cantidad de iglesias, pero digo, hay dos de estilo gótico, la catedral, vos sabés muy bien que Mercedes es la cabecera de la diócesis, Mercedes Luján, Claro, la catedral de la eso sí lo sé. diócesis está en Mercedes, es un estilo gótico igual que la iglesia de San Patricio, las dos son impresionantes, las dos son muy bonitas. Me voy a San acercar Patricio ahí. tiene, con todo gusto, Sí, será muy bien recibido. ya lo sé, gracias, querido, muchas gracias. Bueno, ahí estamos, querido Selva, en el día después del después, mirando para adelante con optimismo, ¿eh? Y con ganas de Sí. que el país que todos soñamos se pueda hacer, que es un país inclusivo. Estamos escuchando discursos de exclusión nada más, de destrucción y exclusión. Eso es lo que a mí me hace ruido, más allá de los candidatos. Uno quiere construir, no quiere destruir. Nos interesa tu mirada, tu opinión del día después del después. No, bueno, obviamente que no se puede subestimar que hay un llamado de la sociedad a un punto de reflexión, de particularmente lo que estamos en responsabilidad de gobierno. Nosotros tenemos claro que no hemos sido capaces de transmitir con claridad las consecuencias en las que encontramos el país. No podemos decir que nos sorprendió, porque para eso nos postulamos, pero que realmente los avatares que hubo en el medio todavía complejizaron más la crisis en la que nos habíamos recibido a la Argentina. Eso hoy a la gente la tenemos casi un poco cansada. Hoy lo que hay que resolver es el problema del ciudadano en su vida cotidiana. Para eso el desafío es la redistribución de la riqueza que se genera en nuestro país. Es una discusión abierta que tenemos. Sergio Massa ha hecho lo imposible para tratar de ordenar la macroeconomía. Si Dios quiere, en esta segunda quincena hay temas que obviamente van a cambiar esta situación de complejidad, por lo menos así somos optimistas en ese sentido. Y tiene que obviamente involucrarse en lo que no lo deja dormir, que es el tema de que los salarios tienen que tener capacidad de poder adquisitivo, porque es lo que, más allá de todos los avatares y todas las fundamentaciones que nosotros quieramos dar, si no resolvemos la vida cotidiana de cada uno de los argentinos, estamos en problemas. Sí. Por supuesto, nosotros estamos en función de gobierno, decimos los pasos que estamos dando, y los otros hacen solamente análisis y frases grandilocuentes, imposibles de aplicar algunas, con un grado de irresponsabilidad total, pero es lo que quiere escuchar la gente. Con eso han tenido un grado de aceptación, y por eso digo, no subestimar a los adversarios, pero sí no claudicar en que realmente la persona más preparada para esta coyuntura tan compleja de la Argentina se llama Sergio Massa. Eso no tengo ninguna duda. Y Carlos, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Dos preguntas. Primero, ¿qué análisis haces? Esto no es el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero ¿qué análisis haces de la derrota que tuvo el peronismo en todas esas provincias que son gobernadas actualmente por el peronismo, la decisión de desdoblar las elecciones, ¿no? Esta forma en que todo el país se tiñó de violeta en provincias que mayoría gobernadas por el peronismo, pero también muchas otras por Juntos por el Cambio, y que eso repercutió de alguna forma en la composición futura de la Cámara de Diputados. Estamos viendo que hoy en día Javier Milei podría llegar a tener entre 40 a 42 diputados acá en la Cámara Baja, y bueno, con las consecuencias que va a tener a la hora de negociar, a la hora de la propuesta de proyectos. ¿Vos qué balance haces ahí de lo que pasó? No, yo creo que si nosotros, la complejidad de cómo llegamos al proceso electoral también hace que muchos a lo mejor adelantaran las elecciones. Yo creo que si nosotros hubiésemos tenido una fórmula instalada como se planteó en el momento que debió ser, creo que muchas provincias a lo mejor no hubiesen adelantado elecciones. El compromiso tomado, algunos subestimaron el efecto de lo que significaba Milei, por eso digo que creo que no hay que subestimarlo, porque es real, provincias que tienen un fuerte contenido histórico y presente de reconocimiento y de acompañamiento al peronismo, en esta han perdido. Bueno, uno tiene que suponer... Yo digo, en este panorama que
vemos y vas planteando, el Congreso no debe ser indiferente. Acá hay muchas leyes y lo que se puede incluso llegar a hacer para poder revitalizar y que este Parlamento, con la Cámara de Diputados, poder avanzar también para que la población se dé cuenta que esto también vive. No, por supuesto, pero yo te digo, yo creo que hubo una subestimación en algunas provincias, creo que el esfuerzo no ha sido el que merecía las circunstancias, porque es lo que decimos siempre, si bien las pasos son de ordenamiento interno y Sergio Massa ganó la interna, como la ganó Patricia Bullrich, digamos, Bullrich le gana a Larreta, nosotros le ganamos a Grabois, pero la lectura política es el que más votos sacó, se llama Javier Milei y eso es indiscutible. Sí. Esa es la discusión de cómo se interpreta una paso, ¿no? Una discusión que yo por lo menos la he planteado con claridad. Decime, ¿y acá qué queda pendiente? Porque acá sí se puede. Acá el jueves viene la Comisión de Juicio Político. Le consulto por un proyecto. Claro. ¿Qué tal, diputado Martín Bravo? Ahí está, don Martín. Lo saluda. Ayer le consultaba por el proyecto de trazabilidad de la pesca al diputado. Sí, claro. Recién lo presentamos en el programa. Le consulto qué posibilidades hay. Tenemos entendido que tiene dictamen. ¿Qué posibilidades hay que avance en la Cámara el proyecto? Bueno, yo hoy estoy acá justamente para ver cómo se va a empezar a trabajar la orden del día, digamos, de la próxima sesión que está prevista para el 23. Esto tiene número de orden del día, así que esto tiene posibilidades de entrar al Congreso, pero cuando se hace la labor parlamentaria, que es lo que se acuerda con la representación de todos los bloques, cuáles son los temas que se van a tratar, bueno, va a empezar seguramente el lunes de la semana que viene. Sí hemos dicho, como yo, hay otros tantos proyectos que tienen despachos por unanimidad, que sería muy saludable que vayan avanzando, pero la verdad yo no formo parte de la labor parlamentaria, sí lo transmito a mi representante, que son Cecilia, Paula Penaca, y el presidente del bloque, por supuesto, Germán Martínez. Así que la verdad que cómo se va a conformar el temario para la próxima sesión, no lo sé. Sí, el compromiso es que esté la ley de alquileres. O sea que ahí en más, eso se tomó por parlamentos, hubo en la última sesión que ustedes lo recordarán. Así que bueno, creo que ¿El oficialismo tiene decidido ya ir al recinto a discutir ley de alquileres o es algo que se está discutiendo? No, yo creo que en la última, después hubo un impasse. En ese momento, cuando salió, se buscó un mecanismo de acordar. Si se siguió avanzando en eso, pido disculpas a ustedes y a los oyentes, yo no sé. Pero la idea es que ese tema, creo que esto es opinión netamente personal. Tenerlo en estado latente es lo peor que podemos hacer para los ciudadanos de la Argentina. Lo que estábamos hablando al principio. Nosotros como justicialismo tenemos que interpretar las demandas de la problemática de la sociedad, del ciudadano común, de su vida cotidiana. Ese es un problema. O sea que no tratarlo también, a mi juicio, y reitero, esto corre por mí, no es una posición de mi bloque, creo que nosotros, posición que tomemos para un lado o para el otro, se tiene que resolver. No puede estar en estado latente, sería la definición que yo más concretamente daría. Y Carlos, te consulto porque después también había otra agenda vinculada a las iniciativas que Sergio Massa mismo desde el Ministerio de Economía quería impulsar antes de que terminara el año. Y una de esas es la ley de agroindustria, por ejemplo. Vos integrás la comisión en la que se está tratando hace ya varios meses, más de un año me parece. Sí. ¿En qué quedó un poco ese debate? Bueno, por eso, son cosas que no te puedo dar una explicación concreta. Nosotros hasta hemos participado y con algún grado de crítica algunas reuniones informativas que hizo Ricardo Burjaile como presidente de la Comisión de Agricultura, porque era muy parcializada la posición, pero que en definitiva, digamos, se acordaron un montón de modificaciones, están acordadas, pero no te sé decir por qué no entra en la agenda. Es otro de los temas, ¿no? Que ya, te digo, tal vez hasta con dictámenes no por unanimidad, seguro, pero que está en condiciones de entrar al pleno de la Cámara. Y te consulto porque desde el día de ayer que Javier Milei empezó a dar varias entrevistas, dando algunas precisiones sobre su programa de gobierno, se empezó a referir a esta metodología sobre llamar referéndums o consultas populares para discutir. En el caso era la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero quería preguntarte por tu mirada respecto a la decisión de avanzar
con consultas populares de manera sistemática, que si yo me acuerdo bien, creo que se aplicó una sola vez una consulta popular acá en la historia argentina y fue durante el alfonsinismo para la resolución con el conflicto de Chile. Pero bueno, ¿qué opinas de esta iniciativa que tiene que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación, ¿no? El llamado a una consulta popular. No, yo me acuerdo también en la época de Alfonsín, cuando se llamó a la reforma de la ley de educación. ¿Te acordás que se hicieron, por ahí vos sos más joven, pero te digo, en ese momento en arranque yo tuve la oportunidad de participar, fue interesante. Lo que digo que hoy por hoy, yo creo que es más una cuestión estratégica, la de Milei, de poner en debate temas que tienen claramente una identidad, a lo mejor con una fuerza política. Si bien fue transversal la votación, vos sabés que ahí votamos todos por decisión propia cada uno, no votamos orgánicamente como bloque, sí, ni verticalmente. Bueno, así que había de los dos sectores, los que estábamos en contra de la ley y los que estaban a favor, pero lo que nadie puede discutir es que se debatió, que hubo posiciones de todos lados. Yo creo que él lo hace especulando un poco con algo que a lo mejor para algún sector no fue el resultado que se esperaba. Yo creo que es más estratégico, político, partidario, que un tema de fondo, digamos, ¿no? Porque Selva, yo creo que la definición que él ha dado sobre el tema particularmente de niñez, hablando de adopción, hablando de donación de órganos, sabemos que son lapidarias. Es todo lo antiderecho y antihumano que he escuchado en los lugares más difíciles de mi vida. Él trae ahora un tema para que el debate se corra, la mirada se corra de lo que él realmente piensa sobre determinadas cuestiones humanas, ¿no? Coincido, deplorable. Antiderecho y antihumano. Decime, en estos últimos minutos que nos das la oportunidad incluso de charlar contigo, contame novedades de la biblioteca que hoy por hoy tenés esa maravillosa responsabilidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué van a hacer? Contanos. No, bueno, obviamente la actividad cultural de la biblioteca es permanente, los ciclos de cine martes y jueves se siguen dando, la exposición, como te reitero, sigue siendo permanente del libro. La vi. Bueno, pero digo, ahora empieza una semana donde va a haber mucha movilidad también del equipo que en este momento está circulando un stand de la Biblioteca del Congreso en el tren sanitario que recorrió media provincia. Eso es bárbaro. La semana que viene arranca el bibliomóvil en Santa Fe particularmente y vamos a un encuentro de bibliotecarios que se hace a nivel nacional en Paraná. Junto con son distintos equipos de trabajo, sí, claro, pero que estamos tratando de estar presentes en todos lados. Bueno, Carlos, así que ahí estamos. Perdón, te llevo a otro tema, porque quedé un poco viejo por el tema de las elecciones, pero hasta la semana pasada, y eso te lo contó como bonaerense, el eje estuvo en torno al asesinato de Morena, la seguidilla de muertes en contextos de inseguridad, que varios analizan, ¿no?, que impactaron en lo que fue el resultado electoral. Quería consultarte qué mirada tenías sobre todos estos discursos y propuestas de endurecimiento de las penas, de baja de la edad de imputabilidad que empezaron a pulular en esos días. Mirá, el tema es entrar a hablar y enfocar opiniones sobre consecuencias. En eso, reitero, soy reiterativo con la figura de Sergio Massa. Sergio ha sido clarísimo que el tema es preventivo. Y lo dice una persona como es Sergio, que tuvo la capacidad y la visión, anticipándose a todo lo que iba a venir después, de crear un sistema articulado, que no fue solamente poner camarita, fue articular con la justicia, articular con la seguridad, acercarle al ciudadano común la posibilidad de rápidamente sentirse protegido por los sistemas, lo que nos permiten las nuevas tecnologías. Entonces digo, hoy por hoy el tema, para mí el punto de partida es decir y auditar qué sistemas de prevención para el delito tenemos en cada uno de los municipios. Porque el Estado Nacional asignó muchísimos recursos a cada municipio. Después viene la discusión de fondo, la responsabilidad de los intendentes, como en algún momento, en la época de Felipe Solá, los intendentes teníamos la responsabilidad directa de la planificación de la estrategia de la policía. O sea, lo que primero era tácito, después tuvo un grado de asidero de responsabilidad legal,
si bien los salarios y demás quedaron siempre a cargo de la provincia, pero había una estrategia que como intendente, y yo lo hice en mi ciudad y con muy buenos resultados, teníamos. Hoy me parece que la discusión es qué sistema preventivo, primero que nada, establecemos. Reitero, el Estado Nacional y el Estado Provincial menos, pero también aportó mucho para crear un sistema de seguridad en cada uno de los municipios. Falta el involucramiento más directo, me parece, de los intendentes en este tema, y no lo digo a modo de crítica. Digo, hay que resolver si los intendentes van a tener la responsabilidad política o la responsabilidad logística de la planificación que yo voy por el segundo, ¿no? Porque tenga la capacidad de establecer la logística de prevención en cada uno de sus municipios, ¿no? O sea, ni que sea policía municipal, sino que sea realmente subordinada a una estrategia que el intendente, el consejo deliberante o el área de seguridad de cada municipio audite y esté encima del funcionamiento de la fuerza de seguridad. Te doy un abrazo, te digo siempre gracias por tu disposición y por tu compromiso, naturalmente. Gracias, Carlos. Gracias, Horacio. Buenos días. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Estaba pensando en tantas cosas simultáneamente. Estaba pensando cómo iniciamos el diálogo. Estaban organizando lo del auditorio, lo de los palotinos. Hay tantos tajos no cicatrizados en Argentina. La dictadura del 76 al 83, más allá, nada más ni nada menos, que la instalación del terror del Estado y sus personeros, fue el proyecto de instalar un modelo económico. Instalar el modelo de la dictadura en democracia, atenti. Digo, sobre todo el núcleo central de lo que significaba el proyecto, y significó el proyecto de Martínez de Oz y los Chicago Boys. Atenti. No solamente abrir fronteras para que venga cualquier cosa, sino jugar con el dólar y el mundo financiero, y sálvese quien pueda. Lo curioso y lo loco que entre el 76 y el 83 necesitaron la fuerza, la violencia y la muerte. En los 90 te la maquillaron un poco y te vendieron la Argentina. Entre el 15 y el 19 fueron a tocar el mismo timbre y escuchamos ruido en el pasillo largo que algo desacomoda la vida institucional. Al menos me pasa a mí, que todo ese tránsito en primera persona la viví. Digo, por un bien comunitario, digo, qué sé yo. Bueno, estamos a 2 minutos. Y más allá, ¿no? Estaba pensando, las propuestas ahora son privatizar la salud y la educación. Digamos que no era lo que estaban planteando en los 90, por ejemplo. Es decir, ya una red de contención y de protección del Estado que viene decenas de años. Yo estaba viendo el otro día en la ciudad de Nueva York, una ciudad maravillosa en algunos aspectos, y otra, salvate como puedas. Ay, me duele acá, voy al... ¿Usted tiene plan? No. ¿Tiene algo? No, me duele. Espere acá. Si alguien pasa y a lo mejor tiene la suerte que es un enfermero, a lo mejor le toma la presión. Acá, si no la pones, entonces es difícil. Bueno, Bravo, cuando regresemos, ¿qué nos va a traer? Tenemos, bueno, la actividad parlamentaria, a ver cómo sigue. Me encantó. También balance. Hay todavía una... Memoria y balance, llaman los contadores. ¿No? Me gusta, no sabía. Claro, memoria y balance, ¿no, doña Mabel? Es memoria y balance. Totalmente. Proyectos que pueden avanzar. Bueno, ahí Carlos Seba lo anticipó, ¿no? El 23, que todos estábamos pensando en ley de alquileres, ya se está pensando un temario más amplio, entonces... ¿Usted tiene reloj? No, celular. ¿No usa reloj? No uso reloj. ¿Usted usa reloj? Tampoco. Yo sí. Celular. Vamos y venimos. Dale. Ellos son tu voz en la tercera edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Meli? Hola Buenas tardes. Leo, hola ¿Cómo le Mauri, va? ¿cómo va? La idea es poder debatir, escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Ellos son tu voz, en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando, yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz, en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Mundo Villa, el programa periodístico de los barrios de la ciudad, del conurbano y de todo el país. El gasoducto Néstor Kirchner, que se ha inaugurado hace pocos días, es uno de los emblemas que tiene que ver con proyectar el país a mediano y largo plazo, tratando de generar esa soberanía no solamente energética, sino de desendeudamiento que necesita nuestra Argentina para poder
combatir estos flagelos para poder seguir acompañando nuestro modelo productivo con inclusión. La Fundación, después de 5 años recorriendo las cárceles con el proyecto, digo que sin querer queriendo se pasó a llamar Libros en los Pabellones, porque un poco es eso, ¿no? Sí. Llevar la lectura, llevar el libro, el acceso a la lectura a los pabellones, a las cárceles. Y bueno, un poco fue el parate y dije, bueno, si no paro ahora, quizás no paro más. Y fue y tomar una pausa y tomar coraje, ¿no? Porque también digo, es una apuesta. Mundo Villa, martes, 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, mueve energía, mueve al país. Claro, claro. Ahí me está diciendo, es bueno tener hermanos si uno juega mayores o menores, pero los primos. Por ejemplo, María Caferata jugaba con los primos, 30 primos. ¿Cómo no vas a jugar con los primos? Sí, Claro. de todas las edades. Claro, ¿usted, Félix, tiene primo? ¿Prima? Sí. Es lindo jugar con los primos. Claro. ¿Usted, Bravo, tiene primo? ¿Jugaba cuando era chico con los primos? Sí, jugaba mucho. Mucho. ¿A qué jugaba? A la pelota, jugaba muchos deportes, al Pero que es tenis. mucho. ¿Eh? ¿Al tenis? Al tenis jugaba, íbamos a la playa. A la playa. ¿En verano? En verano. ¿Y en invierno dónde iba? ¿En invierno? Sí. ¿Iba al parque? Sí, jugábamos a la pelota en la calle. En mi época se jugaba en la calle. Se En su podía, época. En Quilmes, ya que estamos con la geografía. Ahora vivo en Villa Elisa, pero Quilmes, en Quilmes. frente al río. Nos íbamos a la calle y volvíamos a cualquier hora, a la noche. ¿Y mamá y papá estaban tranquilos? Algo que ahora, claro, ahora es más complicado. Más complicado. Bueno, ¿cómo se llamaba la muñeca que usted tenía? ¿Tenía muñeca? Teníamos, sí. ¿Le puso un nombre Pero a no la tengo muñeca? ningún recuerdo del nombre de las muñecas. No, Fue muy breve la es una etapa. frustración lo mío como Pero gente te digo, los juegos de cartas jugaba, te cuento si querés, pero las Me acaban de muñecas, mandar que no me acuerdo. me toca anotar que vaya a trabajar en un censo, si quiero preguntar. Bueno. Te jugaba mucho las cartas en mi casa. A las cartas. Juegos de cartas, escoba de 15, Truco, canasta, truco, canasta. podrida. ¿Qué dijo? Podrida. No, desconozco. Pero canasta es difícil, con un montón de cartas. Ujú. Hay algunos que saben que el juego del bridge, yo no sé jugar a nada. Al truco me aburre un rato y puedo jugar un... Ujú. No, che, Horacio, dale. Bueno, pero es un embole. Y que quedan horas y horas. Sí, puede estar 4 horas Yo jugando. tengo tantas ganas de hacer tantas cosas en 4 horas. Maravilloso. Bueno, y hablando de cosas para interesantes, ¿qué nos vas a contar? Vamos a charlar un poco, hablando de juegos, un poco de Por juicio favor. político. A ver Bueno, cómo sigue esta Nunca, novela. como es nuevo, dale. Veníamos hace ya, a ver, hasta ahora, en el marco de la campaña, en la previa de las elecciones, ya estamos viendo que un poco la única comisión que mantiene su actividad casi semanal es la Comisión de Juicio Político. Ya venimos desde febrero con este proceso de investigación a los 4 jueces de la Corte Suprema y ya venimos hace 3 reuniones que están haciendo hincapié en lo que es la causa de la coparticipación porteña, ¿no? Recordemos que habíamos, en el marco de todas las causas que están investigando a la Corte Suprema, se había pasado por el fallo del 2x1 a los genocidas, se va a pasar en el futuro por el Consejo de la Magistratura. Son varias las diferentes motivos por los cuales el Frente de Todos decidió impulsar este proceso contra la Corte Suprema. Como les decía, ya hace 13 reuniones, estamos en lo que es la causal de coparticipación, partiendo de la hipótesis del Frente de Todos que sostiene que esta acordada, porque no fue un fallo, ¿no? Fue una acordada que firmó la Corte Suprema de Justicia a finales del 2022, fue negociada entre el presidente de la Corte, Horacio Rosati, y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, entre 2 funcionarios propios, que son Marcelo de Alessandro y Silvio Robles, para que saliera esta acordada que beneficiara al gobierno gobernado políticamente por el PRO.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque lo que está investigando precisamente el Frente Todos en gran parte de estos fallos tiene que ver con el trasfondo y de cómo se llegó hacia esas iniciativas. En la hipótesis, bueno, como le decía, ¿no? El foco acá está en Horacio Rosati. Si nos ponemos a ver un poco sobre cada una de las causales, nos vamos a fijar que el Frente Todos decía hacer hincapié en un juez de la Corte Suprema por causal. En el caso de las irregularidades de la obra social del Poder Judicial, por ejemplo, el ojo estaba puesto en Maqueda. En el caso del fallo del 2x1 de los genocidas, el ojo estaba puesto en Carlos Rosenkrantz. Ahora, el fallo de coparticipación, y va a ser cuando termine esta causal, el fallo de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, el ojo va a estar puesto en Horacio Rosati en tanto presidente de la Corte. Y no solo en Horacio Rosati, sino fundamentalmente en su vocero Silvio Robles. Silvio Robles, que como bien recordarán, ya pasó por la Cámara de Diputados luego de un largo interrogatorio en el cual no respondió muchas de las preguntas que le hacía Leopoldo Moro a veces, Mara Brauer en otros momentos. Vamos a la próxima placa. A ver, ¿qué es lo que qué estuvo recogiendo la Comisión de Juicio Político respecto a esta causal? Como resultado de las 3 reuniones, ya un poco se está elaborando un informe final. La semana pasada, cuando fue la última reunión de comisión, que terminan pegando el faltazo Marcelo D'Alessandro, por ejemplo, Carolina Gagliar, que es la presidenta de la comisión, ya empezó a dar un punteo sobre cuáles son las diferentes irregularidades que se le adjudica a el haber sacado esta medida cautelar que benefició a la ciudad de Buenos Aires. Uno de los primeros testimonios, que fue el de los más fuertes, fue el de Silvina Batakis, hoy directora del Banco Nación, y entonces que era ministra de provincias dentro del Ministerio de Interior del Gobierno Nacional, ¿no? Silvina Batakis había formado parte del litigio y de esas audiencias conciliatorias que se habían dado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires denunció a Alberto Fernández por haber reducido la coparticipación porteña. Antes de que intervenga la Corte Suprema, hay un intento ahí de mediación para que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes. Como sabemos, el acuerdo entre las partes no llegó a ninguna resolución y tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia. Pero previo a eso, hubo un litigio en el cual se puso en discusión por qué Mauricio Macri había aumentado la coparticipación en el 2016 apenas asume, por qué la termina triplicando en realidad, cuando lo que se estaba buscando era el argumento, era el traspaso de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso de la Policía de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué se había triplicado? ¿Por qué se terminó aplicando un sistema de modificación de porcentaje de coparticipación en vez de hacer una transferencia por un monto determinado? Bueno, hubo toda una discusión en el marco de ese litigio y Silvina Batakis, que formó parte de esas audiencias conciliatorias, dejó algunos puntos. Una de las primeras cuestiones que denunció en el marco de el Consejo en la Comisión de Juicio Político es que no había ningún informe técnico que explicara por qué Mauricio Macri había llevado la coparticipación porteña de 1,4 a 3,95%, ¿no? Este es uno de los ejes. ¿Por qué Mauricio Macri desde un principio termina triplicando la coparticipación porteña? La ausencia de un informe técnico en el caso de los 3 decretos que termina emitiendo Macri para aumentar la coparticipación es algo que también se le está reclamando por estas semanas a la propia Corte Suprema. Le están diciendo que no hay razón de ser detrás del número de coparticipación que la Corte Suprema fijó para la Ciudad de Buenos Aires. Hay una falta de participación de los organismos técnicos de la propia Corte Suprema de Justicia a la hora de justificar la razón de ser de ese porcentaje de coparticipación. Pero bueno, principalmente cuando viene Batakis, que es la Comisión de Juicio Político, se refiere a lo que fue la falta del informe técnico del decreto de Mauricio Macri. Este es otro punto. La transferencia en materia de seguridad, escuchemos esto, la transferencia en materia de seguridad del Gobierno Nacional a la ciudad, es decir, lo que le transfiere la Nación a la ciudad solo por la policía de la ciudad, fue mayor al presupuesto general de todo el Ministerio de Seguridad de la Nación. De vuelta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el presupuesto que se requiere solo para la policía de la ciudad sea más grande que todo el presupuesto que requiere el Ministerio de Seguridad de la Nación? Y lo último, y este era el dato que un poco el oficialismo quería destacar, es que ella termina confirmando la presencia de Silvio Robles en estas audiencias de conciliación, cuando su nombre en realidad no había estado oficialmente en las actas, pero ella confirma que había estado ahí
sentado a unos asientos de Horacio Rodríguez Larreta. Y surge la pregunta de, bueno, ¿por qué participaba Silvio Robles si el resto de los voceros o restos de personas que integraban los equipos de comunicación de otros de los funcionarios no habían participado? Ahí es la primera reunión. La semana siguiente hay un nuevo testimonio, vamos a la próxima placa, que tiene que ver con específicamente, ahí está, con Alejandro Otero. El testimonio de Alejandro Otero pasó un poco porque fue el mismo día del testimonio de Silvio Robles, pero antes de que termine compareciendo Robles, Alejandro Otero, que es un contador de la AFIP, da algunas precisiones y analiza lo que fue la acordada de la Corte Suprema que aumentó la coparticipación. ¿Qué es lo que dice Alejandro Otero? Dice que la transferencia del servicio de la policía de la ciudad debería haberse solventado por vía presupuestaria en vez de puntos de coparticipación, ¿no? Este es más bien técnico, no hace a la negociación política que tal vez está haciendo más hincapié el oficialismo con el tema de los chats entre Alessandro y de Robles, pero hace por qué se toma la decisión desde un principio de definir el presupuesto que se va a adjudicar a la policía de la ciudad a través de puntos de coparticipación en vez de una determinada transferencia presupuestaria. Es decir, se hace un análisis de cuánto cuesta los sueldos, cuánto cuesta llevar la infraestructura y se dice, bueno, son 800.000 pesos y el Estado Nacional transfiere 800.000 pesos en vez de ese porcentaje de coparticipación que, como bien sabemos, sube o baja dependiendo de la recaudación nacional. Y ahora, y en un momento Marcelo Casareto, diputado entrerriano del Frente de Todos, le pregunta a Otero, ¿la cautelar distorsiona la coparticipación federal, que es otro de los ejes de la causal de coparticipación, que fue la denuncia de las provincias, que fue la denuncia de los gobernadores provinciales? Y recordemos que esta fue la causal que motivó el juicio político de los jueces, porque tuvo que ver con el respaldo político que tuvo gran parte de los gobernadores a la iniciativa de Alberto Fernández. ¿Y qué dice Alejandro Otero? Si perjudicó a la coparticipación federal, es decir, si perjudicó a las provincias. Otero dice que sí, que perjudicó a la coparticipación federal porque los recursos que percibe la nación financian erogaciones que se gastan en conjunto de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y además fija mediante un fallo algo que tiene que ser fijado por ley en la ley de coparticipación. Este es otro de los puntos. Uno tiene que ver con la falta de federalismo, supuestamente, que tuvo la acordada de la Corte Suprema, pero por otro lado tiene que ver con la intervención sobre facultades de otros poderes. Y esto se va a ver más claramente cuando se discuta la causal que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, ¿no? Que tiene que ver con cuando la Corte Suprema se adjudica facultades legislativas que no son válidas. ¿Qué es lo que denuncia Otero y qué es lo que no denuncia, que sostuvo Otero y que viene denunciando el mismo oficialismo? Que el fallo de coparticipación, la acordada de coparticipación, no se puede establecer ese número a través de lo que sostenga la Corte Suprema, sino que tiene que salir a través de una ley. Bueno, y son otras irregularidades, más bien técnicas, que se están denunciando en torno al fallo de coparticipación. ¿Quién fue el último y el testimonio estrella a lo largo de, diría casi todo el juicio político? Porque si había un testimonio que se esperaba desde que comenzó la investigación, era el de Silvio Robles. Era los pochoclos que se estaban guardando, era cuando vinieran Silvio Robles y cuando vinieran Marcelo D'Alessandro, cuyos chats cuando se filtran son los que motivan que Alberto Fernández diga vamos a investigar a la Corte Suprema de Justicia. Recordaremos, Silvio Robles arranca esa larga exposición en la cual no termina diciendo nada con una carta. Cuando lee la carta, ¿qué es lo que dice? Desde la creación de esta comisión en este recinto, algunos diputados me han acusado falsamente de algunos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia en base a calumnias o fantasías. Y partiendo de esta base, y partiendo de la base que se lo ha calumniado y se han dicho cosas mentirosas sobre él dice: por lo tanto, yo no voy a responder las preguntas y me voy a amparar sistemáticamente, que es como hace, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el artículo que es lo que sostiene básicamente es el derecho a no declarar contra sí mismo. Cuando eras chiquita, ¿no jugabas yo señor, no señor, pero entonces ¿quién lo tiene? Ay, sí, pero por ahí cuando era muy chica. Claro. Este es un señor muy grande, es un señor con muchas responsabilidades. Hay que asumir cuando te dicen, ¿es de día o es de noche? Y no sé, estoy acá en el estudio, no sé, acá hay una luz artificial, pero yo veo mi reloj, son 13:15, pasado el mediodía. No, pero es de noche. No, no es de noche. Si vivo, a lo mejor, en un país báltico, hay 8 meses de noche y estoy en la Argentina.
estoy en Rivadavia y Callao. Este señor es un mentiroso. Es un mentiroso porque además es cómplice de otros funcionarios de alto rango que lo utilizan a él para decir lo que está diciendo. Y entonces, como la Cámara no tiene poder judicial, es decir, venga acá, llame a un abogado y tendrá que declarar porque usted está imputado. Acá no está imputado, acá dicen que, como cuando. Entonces, cuando se termine de armar toda esta historia, si es que se llega a un lugar, porque supongo que todo esto tiene que terminarse o tener cierta forma antes del 10 de diciembre. Porque después hay toda una renovación de la gente que se elige. Entonces, estamos en tiempos de descuento y en tiempos de mentiras verdaderas. O al revés, quiero decir. No hay lugar para mentiras verdaderas. Eso es lo que quería decir. Sí. Me parece, digo, como ciudadano. Yo no puedo escuchar a un señor que durante todo ese espacio, todo eso está comprobadísimo. Es cierto, lo tenés que comprobar en el ámbito judicial. Pero somos todos personas grandes. Ahí yo igual ni siquiera mintió, que era todavía más irritante para el Frente de Todos. Directamente se negaba a responder. Y era, vos hacías la comparación, la metáfora, si es de día, si es de noche. Y Silvio Robles tuviese respondido, no sé, me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Por favor. Porque le hacen preguntas tan simples como ¿cuál es tu función en la Corte Suprema de Justicia? ¿Lo conoces a Marcelo D'Alessandro? Podría haber respondido, sí, lo conozco porque Sí, lo vi en televisión. Yo no tengo nada que ver, claro. No se llega a ninguna conclusión sobre cuestiones muy básicas. Mira, la verdad hoy, está una en pauta el día de hoy, pasa que no quiero utilizar, estamos haciendo televisión y no quiero utilizar el celular. En el día de hoy está imputadísimo Donald Trump por fraguar. Donald Trump, que no es fulano. Donald Trump, con todo el poder, fue presidente, hoy está imputado, procesado, por haber metido trampa en el juego electoral. Y no es que Biden se le ocurrió a la mañana y te hago la fake news. Hoy, Donald Trump, el Lewis, el del Lago Escondido, fue a los tribunales de Nueva York porque dijeron, usted traficó información en la bolsa central, en Wall Street. Yo, señor, no señor, pero venga, si no va preso. Y el tipo va, se pone los lentes negros, camiseta de Dior, y el tipo va. No, yo no soy. Joder. Bueno. Entonces, cuando uno busca el ranking de un país, esto es el ranking de un país. Joder. El tema de Robles, y esto insiste mucho al Frente de Todos, es que él no está imputado. O sea, no solamente no está imputado, invocan la no lo están investigando a Robles. Invocan el artículo de la Constitución. Y no quiero ser desprolijo en mi vocabulario, pero le dan la espalda a la verdadera letra escrita, que es un Estado de Derecho. Porque él tiene derecho a decir su argumento. Y le dan la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. No le importa. Lo subestima, lo mira desde un lugar como, ¿ustedes quiénes son? Es que incluso ni siquiera es un argumento de defensa, porque a Robles se lo cita como testigo. No se lo cita como acusado. Y él, en calidad de testigo, tiene la obligación de dar cuenta sobre las preguntas que se le hagan, y eso insistía mucho. Él no está siendo un acusado, si bien en términos prácticos sí lo está haciendo por el tono y por el nivel de las acusaciones que se están haciendo en el juicio político. El momento de sentarse, él es un testigo. Es una audiencia testimonial en el cual él tiene que responder a determinadas preguntas para ver si sirven como prueba para la investigación que se está sustentando en el mal desempeño de las funciones de la Corte Suprema de Justicia. Silvio Robles no está en el banquillo. Y acá está la duda, a ver, si puede tener consecuencias, ¿no? Lo de haberse respaldado en el artículo 18 y esta negativa constante a responder a las preguntas. Si vamos a la última de las placas, en la última reunión de comisión, Carolina Gaillard anuncia que le va a enviar una carta a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se lleven a cabo medidas disciplinarias contra Silvio Robles, precisamente por la reticencia de sus respuestas y de su actitud general. Ahí hay que ver, bueno, si la Corte Suprema de Justicia, a la cual el propio Silvio Robles está protegiendo, decide tomar medidas disciplinarias contra el propio Robles. Y otro punto que fue el foco de la discusión, la Corte Suprema de Justicia,
haga lo disciplina o lo disciplina Robles, tiene que responder hasta el viernes como máximo si actualmente hay causas judiciales en trámite contra él. Porque el argumento para, digamos, respaldarse en el artículo 18 tiene que ver si hay causas en las cuales vos puedas verte perjudicado y por eso no querés declarar contra vos mismo. Lo que denunciaba el Frente de Todos es que todas las causas que involucraban a Robles, que eran todas las causas involucradas a los chats filtrados con D'Alessandro, fueron cerradas. Y al estar las causas cerradas, no hay consecuencias para la persona si llega a dar algunas declaraciones que puedan ir contra él mismo. Lo que sostiene Juntos por el Cambio es que no, como esas causas todavía pueden ser reabiertas, cualquier cosa que pueda llegar a decir Robles puede ser usada en su contra, de alguna manera. Entonces lo que hizo el Frente de Todos es, bueno, le pedimos a la Corte Suprema que nos digan ellos si hay causas que puedan perjudicar a Robles, porque si no hay causas que puedan perjudicar a Robles, Robles tiene que sentarse y no puede respaldarse en el artículo 18. Y esto va a ser interesante, porque si bien a Marcelo D'Alessandro, que se ausentó la semana pasada, esta va a ser la tercera citación que van a hacer con Marcelo D'Alessandro la semana que viene, hay expectativas y lo van a definir el día de hoy, es si finalmente se hace un careo entre Silvio Robles y Héctor Marchi, porque Héctor Marchi, recordemos, ¿no?, ex administrador de la Corte, que hizo denuncias muy duras contra el propio Silvio Robles, responsabilizándolo, por ejemplo, de no haber hecho circular informes que tenían que ver con la detección de algunas irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Muchas de estas acusaciones son contra el propio Robles, que el Robles obviamente desmiente, y hay intención de parte de Carolina Gagliar y el resto del oficialismo dentro de la Comisión de Juicio Político de hacer un careo, es decir, traerlo a Robles y traerlo a Marchi para hacer las mismas preguntas, ¿no? Y comparar, es algo que se ve mucho en los procesos judiciales. Se va a definir hoy porque también hay una realidad concreta y material de a ver si efectivamente Marchi y efectivamente Robles van a terminar volviendo a comparecer. Es siempre una lucha a veces que algunos testigos vayan a la Comisión de Juicio Político, pero bueno, la idea es que aparte de D'Alessandro, aparte de Miguel Federico de Lorenzo, que es el secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, y aparte de Gabriel Astarloa, que es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, que comparezcan el martes o el jueves la semana próxima, la idea es, bueno, tal vez hacer una convocatoria para que haya un careo entre Marchi y entre Silvio Robles. Pero bueno, en principio esta es una semana, como lo decíamos, de reacomodamiento de todas las fuerzas públicas, de todas las fuerzas políticas, y la idea es, bueno, la semana que viene se va a empezar a ver más movimiento en la Cámara de Diputados y eso implica necesariamente la Comisión de Juicio Político. Bueno, le queda lindo ese saco. Gracias. Me gusta un montón. Es muy elegante. Es muy elegante. Bueno, ¿qué día es hoy? Hoy es 15, mitad de mes. Estamos en agosto. ¿Qué otras actividades hay en la patria, además de las elecciones, el día después, la guita que alcanza o no alcanza, y San Martín? Aparte de las consecuencias de la devaluación del día de ayer. Y aparte la economía y qué sé yo. ¿Qué otras cosas? ¿Cuándo juega Boca? La semana que viene. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Le gusta el fútbol? Me gusta el fútbol, no me gusta en este momento el presente de mi equipo. ¿Cuál es su equipo? Pero voy a mirar. ¿Pero cuál es su equipo? Hablemos de la Libertadores mejor y Boca. Entre Boca y Racing no sé por quién voy a hinchar, pero bueno, va a ser un lindo partido. ¿Y cuál es su equipo? Independiente. El mío es Atlanta. Hablando de Independiente, ahí leí que el candidato Grindetti se baja de la presidencia de Independiente. Va a tomarse Es probable, si eso se confirma, largas. Vamos a haber tenido 3 presidentes en menos de un año. Primero Doman, Moyano, Grindetti. Doman y Grindetti. No, sin contar Moyano, en el caso de que... Entonces, ¿quién estuvo? Doman, Grindetti y el que sea que venga. Electo, claro. Y el pibe ese que fue a buscar la plata, ¿cómo se llama? Maratea. ¿Qué fue de esa plata? ¿Llegó, volvió esa plata? ¿El pibe se fue con la plata? ¿Cómo? Supuestamente sí, llegó. Sí, usaron para pagar una parte de un una deuda que tenían ahí en con Europa. El club, sí, con un club mexicano. Sí, con mucha polémica, ¿no? Sí, el pibe se quedó con un pedacito, porcentaje, qué sé yo. Bueno, yo no aporté, vengo aportando hace muchos años como socio. Sí, ¿cuándo tu familia o vos te asociaste al club? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, si no me equivoco, 13 años, en el 89. Me imagino con el orgullo que llevabas el carnet. Hace muchísimo que tengo el carnet y por eso consideré que no hacía falta el carnet. ¿Ustedes se acuerdan, digo, para los más de otros tiempos,
venía el cobrador del club. Venía que a la eran casa. hombres jubilados o veteranos, eran hombres, no eran mujeres, venían con una carterita con cierre acá. Entonces venían a cobrarte la mensualidad. Era un troquel y vos lo ponías en el carnet y sentías un orgullo bárbaro de pertenecer. Cualquiera sea, un orgullo. Y después hacías pileta, bueno, te daban el carnet de pileta. Pero... Tenías el carnet de Atlanta. Totalmente. Atlanta, corazón. Ahora los muchachos se lo regalaban al Movistar Arena. Pling, caja, y canta Luis Miguel y el señor Girafales. ¿No se piensa Girafales? ¿Cómo, Girafales? El profesor Girafales. Sí, me acuerdo. El que canta es el doble, eso estoy absolutamente convencido. Ok. Es el profesor, de Luis Miguel. El Miguel, claro. Sí. Es el profesor Girafales. Totalmente. Sí. Ese hombre con el cuerpo destruido que tiene no puede hacer eso solo. Y si lo hace es un fenómeno. Yo sé que es un fenómeno. Para jugar un rato, chicos, son una... El Movistar Arena fue también el cierre de Javier Milei. Sí. Fue el cierre que fue una fiesta, básicamente. Otra pesadilla. Está Gonzalo esperándonos igual. ¿Por qué yo? Ah, claro, ¿cómo te voy a escuchar? Mabelita, sí, se me fue la vida. Bueno, dale, Gonzalito, yo ahora mientras me busco a mí mismo. Acá estás, a ver. A ver. Hola, Mabel. Hola. Hola, Mabel, ¿estás bien? ¿Cómo va? Pero yo te tengo en mis pensamientos. Aprovecho y mando saludos. ¿Todo bien? Cuando... Gonzalo, vamos. Hola Horacio, un abrazo muy grande para Mary, para Martín también allí en el piso, con toda la información como siempre legislativa. Escuchaba atentamente toda la información que nos traía nuestra compañera respecto al proceso de juicio político que se lleva a cabo aquí en el seno de la Cámara de Diputados desde fines de enero de este año y que va a tener justamente la posibilidad la próxima semana de darle un cierre a este tema de la transferencia de la coparticipación, en donde se continúan estudiando las posibles irregularidades. Al mismo tiempo, con la expectativa de saber, de conocer si el próximo miércoles 23 de agosto la oposición va a oficializar el pedido de sesión para tratar el tema ley de alquileres. Hoy estuve consultando por la posibilidad de que el oficialismo pueda llegar a convocar a una sesión para la semana que comienza el 28 de agosto, lunes 28 de agosto, a ver si para el miércoles de esa semana existe una posibilidad de haber una sesión convocada por el oficialismo, entendiendo que la posibilidad de que el próximo miércoles 23 de agosto no creo que haya un temario mixto, por lo menos por cómo viene por ahora la mano. No quiere decir que sea imposible, pero corre más la posibilidad de que haya dos sesiones por separado. En principio, una el 23 de agosto, la próxima semana, y la otra semana ya, el 30, el miércoles 30, como una fecha posible, haya otra sesión convocada por el oficialismo. Uno de los temas que entendemos, según la palabra inclusive del propio Carlos Heller, el presidente de Presupuesto y Hacienda, que dijo ya se acabaron las etapas, las instancias de reuniones informativas respecto a lo que tiene que ver con este régimen de promoción del gas natural licuado para que la Argentina dentro de unos años pueda llegar a ser una de las principales potencias a nivel de exportación en esta materia. Puede ser uno de los temas principales o que por lo menos encabece el temario posible de esta sesión, que no sabemos realmente si se va a convocar para esta semana que mencioné recién, pero sí que existe una posibilidad. Ante la consulta me dijeron que tal vez mañana puede haber novedades para que entendamos un poco más el esquema de cómo viene la cuestión de aquí en adelante, pero así a esta altura está el tema. Respecto a las actividades que va a haber hoy dentro de la Cámara y también en lo que se mueve dentro de la misma para estas semanas, hay que decir que hoy a las 6 de la tarde se va a realizar un evento en el Salón Auditorio
donde el diputado Pablo Tonelli va a estar presentando una legislación para modernizar un poco la actual sobre el Código Aeronáutico Civil. Esto va a ser una presentación que va a ser junto con especialistas de distintas universidades, de Buenos Aires, de Córdoba, entre otras, para actualizar esta ley que, como él expresa en los fundamentos, estuvo bien para ese entonces, tiene más de medio siglo justamente esta legislación, pero necesita ser actualizada para los tiempos actuales. Por eso será uno de los eventos para tratar de presentar nuevamente este proyecto y que no pierda estado parlamentario, Horacio. Así que hasta ahora así está el panorama, estas son las novedades que tenemos en el marco de la Cámara de Diputados. Bueno, a su derecha, escúcheme, Peralta Ramos, a su derecha usted tiene un cartel que dice ternerita guisada. Sí, señor. Porque acá... Sí, y también... sí, diga. Y el medallón de remolacha, que medallón la verdad de remolacha. lo tengo ahí, entre ceja y ceja. Bien. Sí. Ternerita sí, guisada. Sí. Muy rica la remolacha hervida, muy rico. Sí, y está bien. Y después también había otra cosa que vi. Tarta de cebolla y queso. Que lo acompaña con ensalada. Exactamente, eso. Con ensaladita, ¿no? Sí. ¿Fruta Exacto, o claro. alguno de los postres? No, si elijo queso y dulce, el famoso vigilante, o una naranja. No, pero ahí en la ternerita no hay queso y dulce. Ah, en la ternerita. No, es un pedido en la específico ternerita que hay suelo hacer una en caso de gelatina pedir postre. aburrida y no. Está la manzana acaramelizada también, por ejemplo. Ah, eso es rico. Qué rico. Un Manzana al brownie. horno. ¿Cómo me gusta la manzana al ejemplo. horno? Y la pera al horno me gusta también. Sí. Y después si le pones un poquito de vino. La pera al horno también, a veces hay también. Yes. Sí. Sí. Muy rica, Horacio, bueno, con vino, muy rica. Un elixir, diría el amigo. Bueno, salute. Chau. Que te vaya lindo. Salute, Horacio. Abrazo grande a la mesa. Chau. Yo no sé por qué en una época se decía que te garúe finito. Me gusta la imagen. ¿No? Puede ser más lindo que no te garúes. Bueno, ¿te quedas al aire? ¿Querés hablar? ¿Tanto querés hablar? ¿Querés hablar de que te garúe finito? Estás paralizado en el tiempo. Come to me. No. Se fue. Chau. Listo. Pero vamos con Martín. Y Horacio, vamos a hablar de un proyecto que presentó la diputada Natalia Saracho. Es para crear un régimen de contratación para los trabajadores en los comedores comunitarios. Lo impulsan diputados del Frente de Todos, pero también tiene el apoyo de diputados de otros bloques como Margarita Stolbizer, de Juntos por el Cambio, y también de los 4 diputados de la izquierda. El proyecto crea el régimen, como decíamos. A esto lo banco del principio hasta el final. Sí, hasta el final. Hay gente que ha puesto todo su cuerpo, toda su humanidad para que otros puedan comer dignamente. Lo banco un montón. Cada vez más necesaria es la asistencia. Por supuesto. ¿No? ¿Y quién hizo usted? ¿Quién escribió usted? Natalia Saracho, del Frente de Todos, y tiene el respaldo de algunos otros diputados, de Margarita Stolbizer. ¿Ella es del movimiento Evita o de Grabois? No, Natalia Saracho, recordemos que fue totalmente operada el día viernes. Operada, después... digo, cuando se dice operada, no es que estuvo intervenida quirúrgicamente, no, sino políticamente, utilizaron su apellido y su biografía de una dignidad enorme, la bastardearon, la usaron, todo mal. Después, a ver, un poco de contexto, fue después el asesinato de Morena, esta nena de 11 años que murió en Lanús. Y los primeros testimonios, las primeras fuentes que empezaron a decir que entre los acusados o los imputados había un niño menor de edad, un adolescente, que se lo vincula directamente con uno de los chicos que Natalia Saracho había protegido de una paliza policial en febrero, motivo por el cual la terminan deteniendo a ella misma, a pesar de que es diputada y no la puede detener la policía, en un acto muy clasista, profundamente clasista. Muy bien. Muy bien lo que estás recordando, María. Los primeros testimonios, y fueron diputados también de la Cámara que salieron a acusar a Natalia Saracho, era básicamente responsabilizándola por la muerte de Morena. Y después se dio a conocer que el papá de Morena
era un compañero del MT de ella, ¿no? Y cómo los afectaba a toda la organización profundamente. Hubo un encuentro con los padres después. Y fue a lo largo de todo el día, hubo también de medios de la comunicación, pero también de muchos referentes políticos, como responsabilizando a Natalia Saracho por la muerte de una niña. Fue muy imperdonable, imperdonable. Pablo, sigamos con el proyecto. Y más allá de estar apuntado a Natalia Saracho, a Juan Grabois. Sí, claro, por elevación era eso. Uno de los precandidatos, sí, por elevación era por ahí. Del Frente de Todos, sí. Claro. Vamos a la siguiente placa. El proyecto lo que hace es brindar a través del programa un apoyo que consiste en reconocer y otorgar un salario individual a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en estos comedores y merenderos. Y bueno, y da una serie de requisitos, ¿no? Comprende a las personas residentes en barrios populares que trabajen en comedores o merenderos por 24 o más horas semanales, es decir, tienen dedicación muy fuerte y pone también como requisito que estos comedores se inscriban en el registro nacional. Vamos a la próxima placa que tenemos más detalles del proyecto. El salario será otorgado a las personas desocupadas que se desempeñen en la economía informal, también para monotributistas inscriptos en la categoría A o B, monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares. Tienen que ser argentinos nativos, naturalizados o con residencia legal no inferior al año, tener entre 16 y 65 años y no tienen que trabajar en relación de dependencia ni recibir prestación de desempleo o jubilaciones. Da una serie de requisitos el proyecto. La próxima placa dice también como requisito que la jornada de trabajo no podrá exceder las 7 horas diarias, las 45 semanales y bueno, otorga los derechos que tienen el resto de los trabajadores registrados, ¿no? Cobertura médica, protección previsional, descanso semanal de 48 horas corridas, que muchas veces no pasa en los comedores, vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad, matrimonio, maternidad, paternidad, fallecimientos, días por exámenes y seguro por riesgos del trabajo. El salario mínimo, dice el proyecto, será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo. El salario no puede ser menor a un salario mínimo vital y móvil, que actualmente está en 112.500, probablemente tenga una actualización en breve si sigue este nivel de inflación con la devaluación. Y también regula el proyecto la extinción del contrato de trabajo y fija indemnizaciones en caso de despido sin causa o sin preaviso. Bueno, todos los derechos de los trabajadores registrados que en este momento no tienen las personas que asisten a tanta gente en los comedores y merenderos, ¿no? Según el RENACOM, el Registro Nacional de Comedores, existen en la actualidad 34.782 comedores y merenderos comunitarios en los que trabajan 134.449 personas. Y se calcula, estos son datos estimados porque es muy difícil tener la precisión, que unas 10 millones de personas reciben algún tipo de asistencia alimentaria en este momento. Bueno, digo, el número es brutal. A escala exponencial es un montón. Bueno, contanos los tuyos, por favor, María. Hay algo curioso del proyecto que traía Martín, ¿no? Que da un colchón de derechos laborales a aquellas personas, en su mayoría mujeres, que trabajan en los comedores y merenderos populares. Es que dentro, digamos, del artículo que se refiere al reconocimiento de las licencias por maternidad y por paternidad, es que las iguala. Aprovecha, ¿no? Y establece los mismos 90 días para las licencias por maternidad y con paternidad. Y lo traigo directamente porque uno de los debates que se están dando en las últimas semanas en la Comisión de Juicio Político tiene que ver precisamente sobre la ampliación de las licencias por paternidad o las licencias... Hago una pregunta cortita como para poder sumar a lo que acaba de presentar Martín y lo que vas a presentar vos. Aquellos que quieren gobernar la Argentina, que quieren ir contra todos los derechos, piensa que son miles y miles de seres humanos
que viven frágilmente. Frágilmente duermen, frágilmente comen, frágilmente se amparan del frío, frágilmente tienen vínculos, frágilmente. Van a romper miles de personas. Las van a romper. ¿Qué van a hacer con todos esos seres humanos? ¿Qué van a hacer? Porque llega un momento que el grito se ahoga en una decisión firmar. Muy pocos lugares del mundo yo me he conmovido, como en un bosque que me llevaron en Alemania, donde se firmó la solución final. El canto de los pájaros, los árboles, una casa vidriada. Ahí se firmó la solución final. ¿Y qué fue la solución final? Exterminar todo lo que no tenía que ver con el proyecto de Hitler. Todo. Ahí se firmó el exterminio de judíos, de gitanos, de negros, de homosexuales. En ese lugar donde solo había un trinar. En 2 lugares me conmoví. El alma se me puso en cualquier lado. Ahí y en Hiroshima. La madrugada de Hiroshima no me lo olvido jamás en mi vida. Y el silencio, el otro día lo recordaba con Miriam Lewin, que coincidimos en Alemania en ese momento. ¿Qué van a hacer con miles de personas? ¿Qué van a hacer? Donde no van a tener derechos. Acá se está pidiendo derechos a una señora o un señor que está cocinando. ¿Cuántos merenderos dijiste que hay? 134.000. 134.500 casi. ¿Cuánta gente come los 134? Multiplica 10 nada más. Por 10. 1.300.000 personas que van a comer un plato caliente. ¿Qué van a hacer con eso? Es más serio de lo que uno cree. ¿Eh? Es más serio de lo que uno cree. Bueno. Y atención, ayer me contaron que los papeles de Nueva York, o en Wall Street, qué sé yo, habían caído. Habían caído, y esa fue la verdad milanesa, que algunos medios hegemónicos, no Diputado TV, no te lo cuentan. El miedo que tienen algunos grandes inversores por la llegada de algunos desequilibrios. Ojo, ¿eh? Entonces tenés las 2 puntas, el dueño de la plata y el que tiene hambre. Ojo, no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Es un momento muy difícil, muy difícil. Te escucho. No, vinculado a los derechos laborales y la discusión sobre la reforma laboral que propone Milei, que es básicamente ir totalmente en contra de la ley de contrato de trabajo. Ahora que se están repensando cada una de las campañas, y Unión por la Patria está viendo cómo hacer para polarizar con Javier Milei, está habiendo una discusión en torno a, bueno, cómo se hace para contraponer proyectos, porque la realidad es que muchas de las personas que votaron a Milei son personas que ya no tienen estos derechos laborales, que en la práctica trabajan en condiciones de absoluta informalidad, y cuando se les plantea la amenaza futura de que van a ir por tus derechos sociales, laborales, de salud, educativos, ya te responden no los tenemos. Entonces es una discusión difícil de sostener, de agitar un fantasma cuando la realidad concreta ya es otra. Cuidar en igualdad. Proyecto Buen título, cuidar en igualdad. Así lo llamó el Poder Ejecutivo, que es un proyecto que en la práctica amplía diferentes tipos de licencias vinculadas al cuidado de los niños, niñas, niñes, pero también de personas enfermas o las licencias frente a la muerte de un familiar. Como decía, se está discutiendo ahora en comisión más de 50 proyectos vinculados a la ampliación de licencias parentales o de personas no gestantes. Y esto más o menos hace 1 o 2 años el Poder Ejecutivo había presentado un proyecto con la idea de avanzar en esta línea que sostenía algunos puntos. Las 2 principales tienen que ver con la licencia de maternidad y la de las personas no gestantes. En el caso de las personas gestantes o la licencia por maternidad, la idea sería extender de 90 a 126 días la licencia para las personas gestantes, que es lo que recomienda hoy en día la Organización Internacional del Trabajo. Eso por un lado, ampliar las licencias de maternidad. Por el otro, la idea es hacer un escalonamiento progresivo de lo que son las licencias por paternidad, llevándola de 2 días a 90 días de manera progresiva. Acá es importante, ¿no? Más que hablar de licencias por paternidad, lo que se habla es de personas no gestantes, independientemente de su género, teniendo en cuenta cualquier tipo de formato de familia que pueda llegar a existir.
Como decía, el aumento va a ser progresivo y se va a implementar de manera escalonada. A partir de la entrada de la vigencia de esta ley, en el caso de sancionarse, van a ser primero 15 días. Después de 2 años, esos 15 días de licencia se van a convertir en 30 días de licencia y después de 4 años desde la implementación de esta ley, se aumenta a 45 días de licencia y finalmente de 6 años, 60 días y cuando ya se cursaron 8 años de la sanción de esta ley, finalmente van a haber 90 días de licencias para las personas no gestantes. Pero como les decía, esto no solamente tiene que ver con las licencias para personas gestantes y no gestantes, sino que es un poco más amplia. Vamos a la próxima placa, para ver un poco cómo son el resto de las licencias. Crea licencias para futuros adoptantes o por adopción. Recordemos que eso no está reglamentado hoy en día, ¿no? ¿Qué hacen los padres y las madres que van a adoptar a un hijo, una hija, un hije? Bueno, lo que hace es crear esas licencias que van a ser de 2 a 12 días para quienes estén por adoptar, para que puedan ir y conocer a ese niño o niña, y en el caso de que finalmente lo adopten, se prevé una licencia de 90 días de corrido, de que sería la misma licencia que le dan a las personas no gestantes. Crea también la licencia de 2 a 6 días para acompañar a la pareja que se realiza técnicas de reproducción médicamente asistida. Vamos a la próxima placa. Incorpora extensiones de las licencias para hijos con discapacidad ante nacimientos múltiples o nacimientos prematuros. En el caso de los nacimientos con algún tipo de discapacidad, la licencia se va a extender hasta 180 días. En el caso de los otros 2 que había mencionado, se va a ampliar un plazo de 30 días más. Y esto, y que es importante y hace al eje de toda la discusión cuando se está planteando estas medidas que van en línea con mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, que es que muchas veces solamente terminan beneficiando a esa minoría que está en relación de dependencia, que está en blanco y que tiene ya reconocidos todos los derechos que no tienen reconocidos, por ejemplo, hoy las trabajadoras de comedores comunitarios que mencionaba Martín. Uno es el caso de los monotributistas, que todos los que somos monotributistas no tenemos derechos a una licencia por maternidad. Lo que propone este proyecto de ley y lo que propone también el trabajo, el dictamen que se está trabajando en la comisión en la cual se está discutiendo el tema, tiene que ver con incluir a los monotributistas. Es decir, crear una asignación especial para personas gestantes y no gestantes que va a ser igual a la del salario mínimo vital y móvil, de manera tal de ampliar un poco más este beneficio, como es una licencia por maternidad y por paternidad, que va a hacerse cargo el propio Estado Nacional, para que todos los trabajadores, y recordemos, cada vez es creciente el número de trabajadores en condiciones de informalidad, puedan también ampararse bajo este derecho. Y vamos a la última placa, esto de ampliar otras licencias, ¿no? Lo que tiene con el ampliar la licencia por fallecimiento del cónyuge o el hijo, la lleva de 3 a 5 días, la ampliación de la licencia por el fallecimiento del hermano, del 1 al 3 días, a veces los números así en frío cuando se plantea el fallecimiento de un familiar parece fuerte, pero hace a las gestiones y al momento cuando uno se enfrenta a esta situación cambia mucho tener 1, 2 o 3 días. Crea una licencia para cuidar a una persona a cargo, de 2 a 20 días lo lleva. Crea la licencia por violencia de género, la lleva un máximo de 20 días. Vamos a la próxima placa. Los periodos de licencia pasarán a ser cubiertos por la Seguridad Social y no el empleador, de modo que no implique un mayor costo al empleador. Esto es importante porque la discusión en torno a las licencias por paternidad, que de vuelta, ¿no? Son 2 días, la misma cantidad de días para mudarte son los días que te dan por haber tenido a un chico. Y los debates legislativos se llevó a tener una media sanción en el Senado. Había mucho rechazo y mucha resistencia por parte de los empresarios, de las cámaras empresarias, que decían, ¿quién va a pagar esto? Si me desaparece durante 30, 15 días uno de mis trabajadores porque tuvo un hijo, bueno, ¿quién lo va a cubrir? Es llenarnos más de costos cuando ya nos cuesta mucho. Bueno, como para hacerse con esas objeciones que le estaban haciendo desde algunas cámaras empresarias, lo que se tiene esto lo va a pagar el Estado. Fundamentalmente también en el caso de los monotributistas, ¿no? Que es un poco la discusión. Y otra de las cuestiones es que promueve la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados. Esta es la otra pata que se dejó de lado en el debate de comisión, pero que hace a todo lo que es un proyecto de cuidados.
que obliga al Ministerio de Obras Públicas a destinar al menos el 8,5% de su presupuesto anual a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados del país. Es decir, que en determinados espacios de trabajo las mujeres puedan, porque son por lo general las que se hacen cargo de esa responsabilidad, puedan dejarlo en algún sector de cuidados para que pueda ser cargo del chico y no implique, que es lo que normalmente sucede, de determinadas trabas a la hora del crecimiento profesional. Este es el proyecto entonces que había presentado el Poder Ejecutivo. Se está discutiendo el tema en torno a la ampliación de las licencias por paternidad en las comisiones de la Cámara de Diputados. Había expectativas del Frente de Todos de ver si se le podía dar media sanción antes del recambio parlamentario. Obviamente, la realidad de las PASO y cómo va a ser todo el cambio de las fuerzas al interior del Congreso Nacional hace replantear, bueno, qué va a pasar con muchas de estas iniciativas. Este es uno de los proyectos de los más de 50 que al menos se estaban tratando. Bueno, dos cosas. Hoy cumple 104 años la querida abuela de Plaza de Mayo, Rosenblit. Estaba mandando un saludo. La baba Rosita Rose. Y una noticia económica. El gobierno nacional ha cerrado la exportación por 15 días de carne para ver qué puede pasar con el mercado interno Es cierto que el dólar está pisando 715 pesos y aquel que vende afuera, antes nosotros 2 lucas, 1 luca, 3 lucas, es un montón. Para los muchachos que exportan o afuera, si vos comprás, son... Estamos a 5 minutos. Mira. Sí. Es un anticipo de que la remarcación de precios va a ser durísima. ¿Cómo? Hoy estaban contándome en Bariloche, que es además de un espacio maravilloso turístico, es un lugar donde hoy el turismo de Brasil, sobre todo en invierno, que vienen a esquiar y qué sé yo, no les importa pagar una torta con un café con leche 5 lucas, 6 lucas. Vamos los tres a tomar una torta con un chocolate de la tarde, son 20 lucas. Es un montón, para cualquiera. Entonces, la diferencia hoy cambiaria hace ganadores y perdedores, ¿no? Todo el tiempo. Con a poco bueno, vamos a ver cómo afectar a la inflación mensual, que no se esperaba que no llegara a los 2 dígitos y que es un poco de lo que depende la posibilidad de la elección de Sergio Massa. 15 días, ¿no? De la suspensión de las exportaciones de carne. Muy complicado además para los comerciantes que en caso de trasladar todo el aumento a los productos también caen las ventas. Caen las ventas, naturalmente. Pero también te dicen, si la bajo del estante, después tengo que reponer la misma sanata de siempre. Bueno, compañeritos y compañeritas, estamos en día martes. Para manejarnos con la agenda diputados, el jueves es probable entonces que sea la Comisión de Juicio Político. No, el otro. El siguiente, ¿no? Esta semana no va a haber actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados. Están todos Cuando yo los estaba partidos llegando, ordenándose. venían hombres y mujeres de Jujuy con la bandera, la huipala se dice, Sí. la gallina de colores, ancestral. Bandera ancestral, reclamando una vez más que el litio, un tratamiento para que no lo saqueen, para cuidar el agua. Venían marchando, yo llegué aquí 1 hora antes de aire, venían marchando por la Avenida de Mayo, que después se convierte en Rivadavia. Bueno, estás viendo en todo el país. Se convierte en Rivadavia a partir del Congreso. Y iban a hacer un reclamo a quien lo quiera escuchar, como dice la canción, el que quiera que oír, que oiga, pidiendo que tratamientos no solo de ecología, sino en términos bien quechuas, cuidar a la Pachamama, la Madre Tierra, que no es solamente sacar de la montaña. ¿Hay proyectos para eso? Vinculado, sí, estoy pensando porque esta comisión lo tuvimos investigadora. acá Alderete, que habla incluso de extracciones compartidas, con
intereses conjuntos. Sí, uno tiene que ver con la nacionalización del litio, pero Ahí va. después en paralelo, particularmente con la situación en Jujuy, se está viendo de crear esta comisión investigadora Bueno, con ayer- la reforma ayer constitucional de Jujuy y En con la represión. Purmamarca despejaron con violencia una de las rutas. Lo presenté ayer a la noche, en Purmamarca. Pero bueno, ahí está la no nacionalización. Sí a la nacionalización, eso es. Eso dice Alderete y hay otro. No sé qué quiere el gobierno provincial. No sé. No va a querer. No lo va a querer. Pero ni siquiera No sociedades creo ninguna mixtas. provincia que haga nacionalización de un Ni- recurso estratégico. Bueno, uno de los temas que estaba viendo, el tema de las reuniones para la causal de coparticipación que le acabas de explicar. Ujú. Así que... Bueno, Martín Bravo, ¿tenés pensado ayer pescado? ¿Hoy qué vas a... ¿Con qué te vas a dar? No tengo idea, probablemente la ternerita guisada. que dijo Gonzalo. La ternerita guisada. Estimada, ¿haces tiempo de almorzar algo? Sí, pero por una milanesa. Milanesa, ¿en casa? Sí. ¿La haces vuelta y vuelta? ¿O Vuelta ya y la tenés vuelta. hecha? Ya la tengo hecha frisadas. Frisaditas, vuelta y vuelta. Exacto. Milanesa de pescado, ¿no? Es rica Es también. rica esa. Sí, pero pero lo charlamos mañana. Gracias, querido Martín. A vos. Gracias, María. Gracias. Y gracias a vos. Gracias a Diputado TV por su pluralidad. Allá vamos. Dale. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.